Bueno, vamos a empezar. Estamos empezando un poquito tarde con... me parece que no está totalmente en foco, pero prefiero ni tocar por hoy para no tener ningún episodio para lamentar. En todo caso, después veremos para la próxima. Bueno, el curso de probabilidad estadística normalmente empieza preguntando, bueno, ¿qué es la probabilidad? Cuando uno hace esa pregunta así en un curso, primer curso de probabilidad estadística, la respuesta que más se escucha es casos favorables sobre casos posibles. Y yo hago siempre el mismo chiste estúpido, digamos que es mi especialidad. Maganudo, si yo me presento a la elección de Mister Universo, son 20 candidatos, yo tengo 1 sobre 20 de chance de ganar. En realidad mis chances son 1 sobre 20 por 10 a la menos 158, obviamente. Salvo que sea Mister Universo Super 75 años, y aún así no sé. ¿Cuál es lo que está detrás de casos favorables sobre casos posibles? Por lo cual, casos favorables sobre casos posibles no es la definición de probabilidad. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Que el ejemplo bobo que puse lo pone en evidencia. Todos tengan estas condiciones. Exacto, que todos tengan más o menos las mismas chances, que todos estén en condiciones parejas, para decirlo de una manera. Entonces, obviamente, situaciones completamente desparejas, ¿no? Evidentemente, casos favorables sobre casos posibles, no, flaco, ¿qué le vamos a hacer? Serán 500 los candidatos y vos uno, pero si los 498 restantes te llevan 10 kilómetros de ventaja, vos vas a llegar último o penúltimo. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Entonces, casos favorables sobre casos posibles no es la definición de probabilidad. Por otra parte, no significaría mucha cosa. Si fuera la definición de probabilidad, uno diría, bueno, si fuera simplemente ese cociente, para eso, si cuento casos favorables y cuento casos posibles, ¿qué me aporta la probabilidad? No me aporta nada. Casos favorables sobre casos posibles es la manera de calcular la probabilidad cuando todos los individuos, objetos, las entidades que participan tienen la misma chance o están en las mismas condiciones desde el punto de vista del experimento que se va a hacer. Entonces, pero bueno, ¿qué es una probabilidad? ¿Y qué es un experimento aleatorio? Esa es la otra cosa que también surge inmediatamente, o qué es un experimento estadístico. Bueno, empecemos por ¿qué es la probabilidad? Eso nos va a llevar de la mano a qué es un experimento aleatorio, estadístico o estocástico. Estocástico es en griego lo mismo que aleatorio en latín. O sea, aleatorio, estocástico, estadístico, probabilístico, todo eso es sinónimo. Por lo menos en primera instancia es todo sinónimo. Si algún día están muy aburridos, ideal para un sábado de noche, por ejemplo, ¿no? Y tienen un dado por ahí y el dado no está cargado, cosa difícil, pero bueno, supongamos que no estuviera cargado. Lo que todo el mundo dice que la probabilidad que salga un número cualquiera, por ejemplo el 5, es un sexto. Un sexto es 0, 1, 6, 6, 6, 6. Bueno, entonces acá tenemos una noche de sábado fascinante de sexo, droga y rock and roll, en el cual con n chica tienen el número de veces que tiraban el dado, con n grande el número de veces que salió el 5 dentro de esas tiradas, y acá P de n la frecuencia con la que salió el 5. ¿Y qué va observando uno? Bueno, cuando lo tirás pocas veces, y pasa cualquier cosa. O sea, lo tirás 10 veces, por ejemplo, y en este experimento salió 3 veces, así que 0,30 sería el cociente entre el número de veces que salió y el número de veces que intenté. ¿Está bien? Y así como dio 0,30, puede haber dado 0,05 o 0,80, puede dar cualquier cosa. Probás 100 veces, te salió 15 veces. 0,15 es el cociente. Probás 1000 veces, a esa altura ya está o muy acalambrado o muy mamado, porque digo, 1000 veces tirar un dado no es para cualquiera, ¿no? Y vas en 167 salidas del 5.
0.167. Bueno, 10.000, 100.000, y a medida que la noche se va haciendo más tenebrosa, lo que van viendo es que entran a aparecer cada vez más 6 acá. Y lo interesante de este experimento no lo hice con un dado, lo hice con una computadora simulando un dado, obviamente, digamos, no se vayan a creer que alguna vez en mi vida tiré 100.000 veces un dado. Uno ha hecho pavada, pero no tanto, ¿no? Pero digamos, lo interesante de esto es que cualquier dado no cargado, cualquier dado que esté bien equilibrado, que todos los lados estén bien equilibrados y que tenga una forma perfectamente cúbica, digamos, que tiren en cualquier parte del mundo, va a pasar lo mismo. En el sentido siguiente, al principio va a hacer lo que él quiera, va a hacer cualquier cosa. Pero a medida que avanza el proceso de tirada, se va a entrar a aparecer el 1.6666666 y cuanto más lo tiran, más se va a aparecer al 1.6666666 la frecuencia con la que sale el 5. Y si en vez del 5 hubiera dicho el 1, el 2, el 4, cualquier otro número, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, este experimento, digamos, es para mostrar cuál es el significado de la probabilidad. Lo cual nos lleva a por qué la probabilidad se usa tanto y por qué también hay que abrir los ganchos con la probabilidad. La probabilidad es la frecuencia con la que ocurre algo, la definición intuitiva, lo que hay que entender siempre que les hablen de probabilidad. Después vamos a ver definiciones formales, matemáticas rigurosas, pero la definición intuitiva, la que tienen que guardar en el disco duro como lo que quiere decir una probabilidad. ¿Qué quiere decir una probabilidad? Es la frecuencia con la que pasa algo cuando se intenta muchas veces sin hacer trampa. Obvio, si agarro y acomodo el dado no tiene gracia. En experimentos honestos, digamos, en experimentos bien hechos. Bueno, ¿con qué frecuencia pasa algo? Cuando se intenta muchas veces, o dicho de otra manera, cuando tiende a infinito el número de intentos. Bueno, eso es la probabilidad. Por lo tanto, si a mí me dicen, digamos, que la probabilidad de que, vamos a suponer, una intervención quirúrgica, una operación, sea exitosa, es del 99%, quiere decir que en un largo historial de muchísimas veces, de muchísimos pacientes que pasaron por esa intervención, el 99% lo cuenta y un 1% se niega a hacer declaraciones, ¿no? ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, automáticamente una cosa que quiere decir eso es que yo no puedo hacer conclusiones alegres con pocas observaciones. Por una o dos veces que se haya hecho la intervención, yo no puedo estar sacando ninguna conclusión. Tengo que esperar a ver un historial como para ver si hay o no hay un apartamiento de lo que es, lo que viene siendo el historial de esa intervención en otros lados. Por otra parte, esto muestra una limitación importante que hay que tener presente de la probabilidad. Si a mí me van a operar de eso, y el cirujano me dice, tiene el 99%, yo le voy a contestar, mire que soy estadístico. ¿Por qué? Porque a mí me van a operar una sola vez, no me van a operar 100.000 veces, macho. O sea, más vale que no me operen 100.000 veces, ¿no? Entonces, si a mí me van a operar una vez, el 99%, ¿para qué me sirve? Para, en un acto de benevolencia, creer que a mí me va a pasar lo que le pasa a la mayoría. Y que por lo tanto yo voy a estar entre el 99% de los afortunados. Cuando a lo mejor estoy dentro del 1% restante, porque soy un solo caso, soy una sola tirada del dado. Yo soy una sola tirada del dado. A lo mejor cuando abro los ojos siento un calor bárbaro y veo un tipo con cuernito que me está hablando, ¿no? Y digo, ¿qué vamos a hacer? Y viene con un cartel que dice 1%. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, a los efectos de una realización, si usted dice, jugá esto que tenés 99,99% de probabilidad de ganar, ¿es seguro que van a ganar? No, no es seguro, pueden perder. Si jugás una sola vez y podés perder como los mejores, como en la guerra. ¿Se entiende eso? No hay ningún valor de probabilidad, digamos 99,999, por más 9 que le pongan, ningún valor de probabilidad que les asegure que algo va a pasar. ¿Está claro?
Le está diciendo la frecuencia con la que ocurre en muchos intentos. Bueno, está macanudo, pero hay que poder intentar mucho. Si no puedo intentar mucho, si tengo una sola chance, entonces ahí no sirve de nada. O sirve, insisto, como elemento subjetivo. Todos automáticamente traducimos de que más o menos vamos a seguir la regla de la mayoría. Evidentemente, si te dicen que la operación tiene 99% de probabilidad de chance, de éxito, o 50% de probabilidad de éxito, vos reaccionás muy diferente. Con 50% vas a estar tartamudeando durante los próximos 15 días. Con 99% probablemente entres tranquilo al quirófano. Pero, en realidad, con cualquiera de las dos podés salir para un lado o para el otro. ¿Lo venimos? ¿Viene claro hasta ahora? ¿Sí o no? Bueno, eso significa que los estudios probabilísticos no hacen predicciones jamás para un caso. No hay ningún estudio probabilístico ni estadístico que diga, en este caso va a pasar tal cosa. Los estudios probabilísticos y estadísticos todos lo dicen, la probabilidad de que pase tal cosa es tal. Y si esa probabilidad es enorme, quiere decir que en una cantidad grande de intentos casi siempre va a pasar tal cosa. Pero en una realización concreta no te predicen lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Ese renunciamiento, digamos, de que uno no pretende predecir lo que va a pasar en cada caso concreto, es lo que le da la generalidad. Y eso es algo que hace uno, hace el científico, hace el tecnólogo, y hoy en día se hace en prácticamente todo. Si ustedes agarran un libro que dedica varias páginas a distinguir entre lo que es un problema determinístico y un problema estadístico o aleatorio, de vuelta, tírenlo a la basura y cómprense una revista de deporte, lo que más les guste, cualquier otra cosa, una caja de chicle, no importa. Un libro que se dedica a distinguir en la naturaleza qué es un problema estadístico y qué no lo es, realmente el que lo escribió o tiene las páginas muy atrasadas o no tiene ni idea de lo que está hablando. No hay nada en la naturaleza que diga con un cartel, yo soy un problema estadístico, yo soy un problema determinístico. ¿Qué es un problema determinístico? Bueno, el viejo enfoque de la mecánica clásica. Es decir, dada la posición inicial y la velocidad de un objeto y dada la ecuación diferencial que rige el movimiento, yo tiro una partícula de acá y ¡pum! Al cabo de tanto tiempo va a caer exactamente allá. Eso es un enfoque determinístico. O sea, en este caso concreto yo te predigo con exactitud dónde va a caer. ¿Está bien? El enfoque estadístico sería decir, no, yo no te puedo predecir exactamente dónde va a caer. Lo que te puedo decir es que dentro de una gran cantidad de intentos de lanzamiento con esas características, hay una probabilidad muy grande de que vaya a parar a tal lugar. Fíjese una cosa, cuando uno lanza una moneda, uno podría hacer un enfoque determinístico. ¿Qué tendría que hacer? Tener un conocimiento perfecto de la geometría de la moneda, de la fuerza, de la torsión que le das, de cómo lo empujás con el dedo, cómo tenías la uña en ese momento, los vientos que están, cómo la rugosidad del piso, la elasticidad de los materiales, cómo rebota, y resolver una ecuación diferencial que te va a llevar 18 horas de cálculo para predecir cara. La pregunta es, ¿quién es el nabo que se va a tomar ese trabajo por el lanzamiento de una moneda? Nadie, es absolutamente absurdo. En cambio, si vas a meter un tipo en un transbordador y lo vas a mandar a visitar a orbitar no sé dónde, vas a tratar de calcular todo lo calculable como para que lo que dejes librado a la estadística sea lo mismo. No le va a decir, andá tranquilo que tenés un 50% de chance de volver a la Tierra. Nah. No se va a querer subir, digo, por lo menos si es un humano, ¿no? Y si entiende el idioma, ¿no? Capaz que. Bueno, entonces, normalmente, digamos, los modelos determinísticos son un caso límite en el cual uno intenta estudiar y recopilar tanta información que reduce los niveles de incertidumbre al mínimo. En realidad siempre existe la incertidumbre, porque siempre puede haber fallado algo. Por ejemplo, la propia determinación
de la mecánica, de la ley que rige la mecánica, o los propios materiales pueden fallar. O sea, en realidad, cuando se lanza algo a donde sea, en realidad nadie tiene certeza de qué es lo que va a pasar. Hay una probabilidad 99,999999% de que salga bien, pero no hay una certeza absoluta. ¿Está claro? Y cuando entran en dominios donde acumular toda esa cantidad de información para pretender tanta certeza es o bien impracticable, o bien excesivamente costoso, o bien francamente no vale la pena, o bien imposible, francamente imposible, y vuelvo con el ejemplo típico. El ejemplo típico es el cuerpo humano. En la ciencia médica es obvio, vos tenés dos personas que son igualitas, les haces lo mismo, una va para un lado y la otra va para el otro. Y vos decís, ¿y qué pasó? Y no sé, pero pasó. Entonces, el problema es que para conocer realmente que dos personas son igualitas, el nivel de información que tendrías que tener sobre esa persona es inconmensurable, es imposible, y por lo tanto la complejidad de los problemas médicos es monumental, gigantesco, y por lo tanto en general es imposible pretender tener predicciones más o menos casi seguras. Son cosas que, bueno, 99% de chance, 95% de chance, 90% de chance es lo más que podés aspirar. ¿Está bien? ¿Vamos claro hasta acá? Entonces, no hay absolutamente ningún problema en la naturaleza que nació determinístico o nació estadístico. Yo pretendo resolverlo con un modelo determinístico, quiere decir que pretendo tener tanto conocimiento del problema y tanta información como para decir, va a pasarte esto. ¿Está bien? ¿Cuándo se puede hacer eso? Nunca, casi nunca. Por lo tanto, los modelos determinísticos han ido han ido desapareciendo en la literatura científica y tecnológica para dar lugar a los modelos estadísticos. ¿Qué son los modelos estadísticos? Modelos donde uno dice, bueno, yo no puedo conocer toda la complejidad de este problema, o es impracticable, o es imposible, o es demasiado costoso. Entonces lo que hago es algo más modesto. Yo no te digo, va a pasar esto en esta realización. Yo te digo, en muchas realizaciones va a pasar esto con tal frecuencia. Ahora en una, no sé. ¿Se entiende? Ok. Entonces, habiendo entendido ese concepto que es básicamente de Moivre, también de Laplace, de 1726, es muy vieja, no permite construir ninguna teoría más o menos prolija, porque primero, nadie puede experimentar hasta el infinito, y segundo, toda definición que es experimental depende del experimento. Capaz que yo hago un experimento y la frecuencia me da 1,6666661, y a otra persona, vos evaluás 6 y te da 1,6666665, y bueno, pero ¿cuál es el valor? Uno u otro. Las definiciones tienen que ser únicas, tienen que tener un único valor, una misma entidad. Entonces, una definición que se remite a lo experimental como definición lógica no es definición, tiene un grado de ambigüedad evidente. Entonces, desde el siglo XVIII hubo un esfuerzo muy grande en tratar de construir una teoría rigurosa de la probabilidad que permitiera construir una teoría rigurosa de la estadística. Eso hay esfuerzos a lo largo de toda la historia a partir del siglo XVIII, pero hay como un agujero en el cual, si bien hubo avances muy importantes, el éxito finalmente se alcanza recién entre 1925 y 1933. En 1925, en ruso, el matemático más grande del siglo XX, como le dicen que Einstein fue el matemático más grande del siglo XX, empiecen por decir que Einstein no era matemático, que era físico, empecemos por ahí. El matemático más grande del siglo XX, Andrei Nikolaevich Kolmogorov, de 1925, en ruso, en su tesis doctoral, publica los fundamentos de la teoría probabilística moderna, donde él lo que hace es dar una construcción axiomática, teórica de la probabilidad absolutamente rigurosa, donde se van deduciendo como teoremas, por ejemplo, que la probabilidad significa eso, que la probabilidad significa el límite con que ocurre algo, el límite de la frecuencia con que ocurre algo cuando se intenta muchas veces. Y donde se van deduciendo como teoremas 7 millones de cosas más. Cuando uno ve lo que hizo Kolmogorov y lo que existía previamente a él, uno se da cuenta de la clase de animal que era Kolmogorov, que después contribuyó en la teoría de la información, en la complejidad de algoritmos, en los sistemas dinámicos. Después le hablaré de él. Era realmente uno de esos tipos que uno dice,
hay pocos genios en la historia de la ciencia. Ahora, algunos hay, y este era uno, sin duda. En 1933 se publica en alemán, eso hace que se empiece a conocer ya en Europa Occidental, y bueno, a partir de ahí más o menos se difunde por todo el mundo y empieza a difundirse la teoría moderna de probabilidad estadística. Pero, bueno, hubo que remar mucho entre el siglo XVIII y más o menos casi 1950 para que en todo el mundo se tuviera una teoría de la probabilidad que a la vez significara intuitivamente lo que tiene que significar, pero fuera consistente lógicamente. En el camino a esa construcción, algunas cosas que les voy a contar, otras se las voy a dejar para que las miren, digamos, para no hacer tan densa la presentación, es, bueno, primero que nada, adoptar un enfoque conjuntista, es decir, hágase el experimento que se haga, hay un conjunto de todos los resultados posibles en el experimento. Es decir, si el experimento es hacer una muestra de 10 personas acá en este salón para preguntarles no sé qué opinan de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, donde no valen utilizar ciertas palabras que se les entregan en una lista. Bueno, entonces, si el experimento fuera elegir 10 personas dentro de todo lo que estamos acá, para preguntarles una serie de preguntas. ¿Quién es omega? O mayúscula. Omega mayúscula es el conjunto de todos los resultados posibles. O sea, sería, uno te responde sí, otro no, está buena, otro La respuesta positiva o negativa. claro. ¿Cómo? A ver, ¿están diciendo dos cosas? No, pero primero dejemos las preguntas de lado. Vamos a elegir las 10 personas. O sea, el experimento elijamos las 10 personas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el omega de ese experimento? Elegir al azar, por el método que sea, 10 personas acá adentro. Todas las listas de 10 personas que puedo armar con todos nosotros. ¿Está bien? Donde sí, no importa quién va primero, quién va después, no voy a tomar en cuenta el orden. O sea, todas las listas, y si permuto el orden, es la misma lista. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, acá está el ejemplo canónico. Si tiro un dado, bueno, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si queda parado en un vértice, una de dos. O llamen al exorcista o dejen de tomar, digamos, ¿no? Pero alguno de los números tiene que salir. ¿Está claro? Omega minúscula normalmente se reserva para cada resultado particular concreto. Por ejemplo, ese omega minúscula puede ser cosas muy diferentes. Acá omega minúscula es o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Mientras que en el ejemplo anterior, elegir 10 personas de todos nosotros, ¿qué sería una omega minúscula? No. ¿Qué sería? Una lista de 10 personas. ¿Se entiende? Sería una lista concreta de 10 personas, vamos a suponer, agarro 10 acá y los anoto. Bueno, eso sería un omega posible. Otro omega sería agarrar otra lista de 10 personas, así sucesivamente. Así que, no importa cuál sea el experimento, siempre hay una omega mayúscula y omegas minúsculas. ¿Verdad? Que es el conjunto de todos los resultados posibles y cada uno de los resultados posibles. Resulta que es un suceso o evento. Pues un suceso o evento es un subconjunto de omega. Un suceso o evento es normalmente lo que uno pone entre comillas que pase algo. Entonces eso sistemáticamente uno lo representa como un subconjunto. Por ejemplo, acá hay un ejemplo tonto de vuelta. En el lanzamiento de un dado, que salga un número par. ¿Qué es? Bueno, que salga el 2, el 4 o el 6. O sea que es esto, que es un subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era omega. En el ejemplo de las listas, vamos a suponer una lista donde haya mitad varones y mitad mujeres. Bueno, dentro de toda la lista que podemos armar, que es un montonazo, bueno, todas aquellas donde hay 5 varones, 5 mujeres. ¿Está claro? Habrá casos de indeterminación eventualmente, pero bueno. 5 y 5, bueno, esas son las que corren dentro del evento que estamos contando. ¿Está bien?
¿Está claro? Ok. Naturalmente, el álgebra de conjuntos viene a representar las operaciones lógicas. Todas las operaciones lógicas habituales que uno hace en cualquier base de datos o en cualquier programación o en cualquier análisis de cualquier situación, lo representa conjuntistamente. Por ejemplo, si tenés dos sucesos, que es que ocurran los dos al mismo tiempo. Ocurre A y ocurre B. Es la intersección, obviamente. Si yo quiero, A es, la lista tiene 5 y 5. ¿Está bien? B es, la lista tiene más gente de pelo oscuro que de pelo claro. Entonces, quiero 5 y 5 y más gente de pelo oscuro que de pelo claro. Bueno, lo que quería es la intersección de los dos conjuntos de listas anteriores. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. El que ocurra una cosa o ocurra la otra con el O incluyente, o sea que permite que eventualmente pasen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Eso es la unión. Es decir, si es miti-miti, 5 y 5, o bien que sean más los de pelo oscuro que los de pelo claro, pero eventualmente pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo que no me calienta, es la unión de las dos listas. Junto las dos listas, puede haber casos que estén repetidos en las dos listas, no me interesa, la unión de las dos listas es el suceso que estoy mirando. Que no ocurre una cosa, la negación es el complemento. ¿Está claro esto? Y después están los dos eventos triviales. El que ocurra algo, o sea, tiro el dado y el dado no se desmaterializa, digamos, eso es omega. Bueno. Y el que no ocurra nada, que obviamente es un suceso imposible, es lo que nunca va a pasar. Pero formalmente es útil para construir la teoría, que es el vacío. Es decir, hice el experimento y desaparecimos todos. ¿Está bien? No hay lista, no hay nada. ¿Está bien? Ok, esto que es bien sencillo. Lleva a una primera definición de la probabilidad, que es, si uno tuviera la definición de probabilidad de un resultado elemental y el conjunto de resultados totales fuera finito, cosa que al principio va a suceder siempre. En los primeros ejemplos que vamos a manejar, más o menos 2 o 3 clases, vamos a manejar siempre un conjunto de resultados total finito. O sea, no va a haber más que una cantidad finita de casos posibles. Por ahí enorme. O sea, la cantidad de listas de 10 personas de acá adentro es una cantidad enorme, pero es finita. Después de 2, 3, 4 clases vamos a pasar a casos donde son infinitos la cantidad de resultados posibles, e infinitos de distinto orden, digamos, ya lo veremos. Pero si tuviéramos el caso finito y para cada resultado concreto uno pudiera conocer la probabilidad, ¿verdad? Por revelación, digamos, ¿no? Uno sabe cuánto es la probabilidad de esta lista, de aquella lista, de aquella otra lista, de aquella otra lista, o en un dado cualquiera que puede estar cargado, la probabilidad del 1, la probabilidad del 2, la probabilidad del 3, etcétera. Bueno, si las probabilidades representan la frecuencia, entonces, vamos a suponer, la frecuencia con la que en un lanzamiento de un dado sale un número par, ¿qué es? Y cuando estás mirando frecuencia, sobre un número fijo de tirada, el denominador es el mismo, ¿no? Para cualquier resultado que mires. Entonces, la frecuencia del 2, el 4 o el 6 es la frecuencia del 2 más la frecuencia del 4 más la frecuencia del 6. No importa si el dado está cargado o no está cargado, no importa, capaz que está recontra cargado, no importa. Si las listas se eligen aleatoriamente o se eligen a dedo, lo mismo. Cada lista tendrá una determinada probabilidad, pero la probabilidad de elegir tal lista, tal lista, tal lista, tal lista, tal lista, todas las que forman, por ejemplo, el conjunto de listas de los 5 varones, 5 mujeres, bueno, es ir sumando la frecuencia con la que puede ocurrir eso, es ir sumando la frecuencia con la que puede ocurrir cada una de las listas que lo componen. Dicho de otra manera, la probabilidad tiene que cumplir con esto. La probabilidad de un evento tiene que ser la suma de las probabilidades de los resultados que lo componen. Y si es así, hay cosas que son de cajón. Por ejemplo, la probabilidad de todo el espacio, de todo el conjunto de resultados, tiene que ser 1. ¿Por qué?
Y si estoy sumando la frecuencia de que salgan todos los resultados posibles, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 en el dado, ¿qué me va a dar? Y me va a dar 1. Porque voy a tener n sobre n, para un valor de n grande, digamos, voy a tener n sobre n. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener 1. Si tengo dos eventos que son incompatibles quiere decir que no pueden pasar al mismo tiempo. Por ejemplo, Nacional o Peñarol. ¿Verdad? Digo, hay gente que no es ni de Nacional ni de Peñarol. O sea, no quiere decir excluyente. Muchísima gente. Más o menos se reparte de a tercio en el Uruguay. Un tercio un poquito más grande, un tercio un poquito más chico, pero más o menos desde la década del 60 se reparte de a tercio. Entonces, bueno, un tercio de la población que no es ni de Nacional ni de Peñarol, o que le importa un pito el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sos de Nacional o sos de Peñarol. No sos de Nacional y de Peñarol, digamos, salvo que seas futbolista profesional. Digamos, pero hablando de corazoncito, ¿no? El género, ahora hablando en serio, no, yo nunca hago chistes sobre opciones sexuales, hago más bien sobre opciones de género, justamente. Puede haber casos de ambigüedad, digamos, ¿no? Donde no está clara cuál es la identidad de género de la persona, pero las legislaciones actuales van permitiendo que por lo menos a lo largo de la vida la persona lo vaya determinando y lo vaya decidiendo. Con lo cual, en última instancia, por lo menos, digamos, en una enorme mayoría o eventualmente a determinada edad, uno puede decir, bueno, el género es masculino o femenino, ¿no? Es decir, y bueno, de todas maneras, aunque uno en este ejemplo, si no tomo en cuenta el factor de que la persona elige, lo de masculino y femenino no necesariamente son incompatibles, digamos. Pero, bueno, hecho el proceso de definición por parte de la persona, o es masculino o es femenino. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, otra cosa que resulta inmediatamente, si ustedes quieren, como teorema a partir de acá, es la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Y A complemento, ¿qué pasa? ¿Cómo son A y A complemento? A es que pase algo, A complemento es que no pase. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la intersección de los dos? De A y A complemento. Muchas gracias. ¿Cómo es? Vacía. No pueden pasar al mismo tiempo. Porque uno pasa algo, el otro no pasa algo. ¿Está bien? Entonces se aplica el teorema anterior. La probabilidad de la unión de los dos es P de A más P de A complemento. Tomen como B A complemento. Ahora, A unión A complemento, ¿qué da? ¿Qué da si juntan un conjunto con su negación? Todo, omega. Y la probabilidad de omega es 1. Por lo tanto, 1 es la suma, y ahí 3 ya lo sacan como corolario de 2 y 1. Y 4 es la fórmula llamada de inclusión-exclusión, que lo pueden sacar muy fácilmente, digamos, con un dibujito. A ver, ¿alguna luz de todas estas? Por supuesto que siempre empiezo por la que no es, acá. Un dibujito. ¿Qué pasa si tienen dos conjuntos que no son disjuntos? O sea, este es B y este es A. Si lo que hacen es sumar P de A más P de B, ¿tienen la probabilidad de la unión? Bueno, imaginemos que estos son los puntos que componen a los eventos, ¿no? Van a sumar la probabilidad de todos esos resultados que componen a los eventos. Entonces, suman la probabilidad de A, bárbaro. Ahora sumo la probabilidad de B. Tran. ¿La unión qué es? La unión es esto más esto, ¿verdad? O sea, sería justamente la unión del dibujo que está en rojo con el que está en negro. Y la probabilidad de la unión sería sumar una vez la probabilidad de cada uno de los puntos que quedaron adentro. ¿Y cuál es el problema que me doy cuenta enseguida? Que estos que están acá, los sumé 2 veces. Los sumé una vez por el lado rojo, los sumé una vez por el lado negro. Los otros no, los otros los sumé una vez. Entonces tengo que corregir. Tengo que restar la probabilidad de lo que están en los dos una vez para que queden contados todos una vez. Y eso sí me va a dar la probabilidad de la unión. Bueno, ni más ni menos que eso es lo que está ahí
como 4, que a veces se le llama fórmula de inclusión-exclusión, que es como, qué sé yo, ponerle nombre a la tostada, ¿no? Pero bueno, no importa. A veces se le llama así. ¿Está bien? Bueno, el tema con todo esto, antes de pasar a las axiomáticas, es macanudo. Yo vengo hablando de qué son las probabilidades. Y en un momentito veremos la definición rigurosa de la probabilidad. Pero ¿qué tiene que ver esto con la estadística? Y en particular con lo que queremos hacer en este curso, que es la inferencia estadística. Bueno, entonces el ejemplo choto que pongo siempre, insisto que mi especialidad, los ejemplos chotos, es imaginarse que uno va a un amable centro social y cultural de La Aduana, por ejemplo, y en compañía de marineros coreanos, polacos, etcétera, se decide a jugar a los dados por guita, por ejemplo. Una actividad muy recomendable. Ahí sí, con presencia de personas de todos los géneros imaginables. Bueno, y con dados que seguramente no están cargados, donde realmente, bueno, un ejemplo digno de la FIFA, digamos, ¿no? Entonces, van a jugar los dos ahí, pero entre todo no son tan chorlitos, ¿no? Van llevando una contabilidad. Van anotando el número de veces que tiran el dado, el número de veces que sale el 5 y la frecuencia. ¿Está bien? Entonces se encuentran con estos resultados. En 10 veces ya sabemos que puede pasar cualquier cosa, 0,10. En 100, 0,23. En 1000, 0,258. Y en 100.000, cuando ya a esa altura perdieron hasta la cédula de identidad, 0,25,006. O sea, esto parecería estarse aproximando más o menos a 0,25, lo que en todo caso no parece estarse aproximando ni a palo al 0,166666666, que correspondería al dado que no está cargado. Por lo tanto, en general, en una situación así, el agudo e inteligente jugador que se metió en esa situación toma conclusión, salir rajando lo más rápido posible, sin que lo alcancen. Y entonces, este astuto señor o señora, o vas a saber qué, lo que hace es un primer ejemplo de inferencia estadística. ¿Por qué? Porque él empezó a jugar con una presunción de que el dado no estaba cargado. Ingenuo, pobrecito, pero dice esa presunción. Si esa presunción era correcta, la probabilidad de que saliera el 5 tenía que ser un sexto. O sea, la frecuencia con que sale el 5 en muchos intentos tenía que ser 0,16666. Y él vio en la práctica, o sea, la hipótesis de la honestidad del juego implicaba la equiprobabilidad de los resultados, en particular que la probabilidad del 5 tenía que ser un sexto. Y él vio en la práctica de que al cabo de muchísimas tiradas, la frecuencia con que salía el 5 discrepaba sensiblemente de un sexto. Más o menos le estaba dando un cuarto. Entonces el tipo dice, la evidencia empírica contradice mi supuesto previo. Obviamente entre realidad y supuesto hay que quedarse con la realidad. A veces cuesta creer que eso se olvide, pero realidad mata a supuestos, con lo cual uno dice, bueno, abandono el supuesto que esto es un lugar honesto y salgo rajando mientras suenan las balas alrededor mío, ¿no? Bueno, entonces, digamos, interesante historia de expansión cultural refleja cómo es el ciclo de la estadística. Es un ejemplo, como dije, medio choto, pero que refleja cómo funciona la estadística. La estadística es un eterno bucle que funciona así. Uno propone un modelo determinado. A partir de ese modelo, por ejemplo, para identificar las cosas, el modelo es, el dado no está cargado. A partir de ese modelo, el cálculo de probabilidades hace predicciones de frecuencia. Por ejemplo, si el dado no está cargado, entonces todos los resultados son equiprobables
entonces el 5 tiene que salir más o menos la sexta parte de las veces en muchos intentos. Luego hay una recopilación de datos empíricos, hay una muestra de la realidad. La estadística lo que hace es tomar el camino de vuelta hacia el modelo, ¿mediante qué? Mediante la comparación, acá falta una flechita que dice con un signo de interrogación, mediante la comparación si la frecuencia que se observa en los datos empíricos es razonablemente coincidente o no con las predicciones del modelo. Obviamente, ¿cómo vuelve la flecha? Bueno, si hay una razonable coincidencia, podés seguir con el modelo andando. Desde el momento que hay una discrepancia, volvés para atrás diciendo, este modelo es falso. ¿Qué es razonable coincidencia? ¿Qué es razonable discrepancia? Eso justamente lo vamos a ver exactamente a lo largo del curso. Vamos a ver cómo se calcula eso, como para que podamos decir sí, no, más o menos, me quedo con esto, me quedo con aquello. Pero la idea conceptual es esa. Si hay una concordancia razonable, el modelo puede seguir en pie. Y si no hay una concordancia razonable, chao modelo, voy a la búsqueda de otro. ¿Está clara esa idea? ¿Está bien clara? Que por otra parte, digamos, es exactamente como funciona el método científico. El método científico es falsacionista. En realidad uno no prueba algo, jamás, sino que más bien lo va manteniendo en vida hasta que algún día prueba que es falso. ¿No? Pues si el día que uno tiene un chancho por ahí y huele, uno va a tener que cambiar la hipótesis de que los chanchos no vuelan. Resulta que todos los chanchos menos ese no vuelan. Bueno, así funciona la ciencia, digamos, va falsando hipótesis en la medida que encuentra excepciones o lugarcitos donde no se aplica lo previo. El problema que se planteó con Novoro era, para poder hacer esto, para poder hacer el qué tanto se tiene que parecer o discrepar las predicciones con los datos empíricos, había que tener cosas rigurosas, había que tener una teoría, había que tener herramientas de cálculo que no fueran más o menos 3,8, 2,5, no, que fuera una fórmula que dijera, bueno, si se da esto tal cosa, si no se da esto tal otra. Esa fue la tarea que se propuso Kolmogorov, que lo vamos a ver 25.000 veces a lo largo del curso. Y eso lo llevó al principio de todo, a decir, bueno, a construir una axiomática. Entonces, la hoja de ruta de esta parte tiene cosas que voy a abordar y tiene cosas que las voy a dejar para que ustedes lo miren. Que naturalmente la idea es que después pregunten, ¿no? O sea, no es que lo miren diciendo, está ahí, sino que realmente lo miren porque es instructivo. La hoja de ruta de esta parte es, primero, unas estructuras de base, que son las llamadas álgebras de Boole y sigma álgebra. Segundo, un modelo probabilístico que se ensayó bastante antes que Kolmogorov, unos 70 años antes de Kolmogorov, que es lo que se llama la axiomática finita, las propiedades básicas que tiene. Tercero, la axiomática de Kolmogorov. Cuarto, lo que se llama el teorema de continuidad de la probabilidad, que es es un poco la explicación de por qué la axiomática de Kolmogorov fue tan exitosa. Quinto, un ejemplo de que si no se usa la axiomática de Kolmogorov, este teorema se cae, o sea que realmente el mérito de Kolmogorov fue hacer esta construcción. Y el sexto es una explicación de por qué se le llama teorema de continuidad, en qué sentido es un teorema de continuidad. Entonces, yo voy a pasar rápido por algunos puntos diciéndole de qué se trata, y ustedes lo miran, y en otros puntos me voy a meter y voy a decir con precisión lo que hay. ¿Ok? Entonces, álgebras de Boole y sigmas álgebras. El planteamiento de Kolmogorov, al igual que el de Emile Borel, unos 70 años antes, fue decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Para poder construir una teoría rigurosa de la probabilidad, vamos a pensar la probabilidad como una función que a determinados conjuntos le asocia valores cumpliendo determinadas reglas que la probabilidad tiene que cumplir. Por ejemplo, las que vimos recién. Fórmulas tipo la probabilidad de la unión de dos cosas disjuntas tiene que ser la suma. La probabilidad del complemento tiene que ser 1 menos la probabilidad del evento de partida, etcétera, etcétera, etcétera. Definámoslo como una función definida sobre conjuntos, ¿no? Sobre una clase sobre una clase de subconjuntos de un conjunto dado. Hay un omega, hay subconjuntos de ese omega,
¿no? Que son los eventos, y la probabilidad se define para esos eventos como una función que a cada evento le asocia un número de manera tal que se cumplen ciertas propiedades formales. Lo que tanto Borel como Kolmogorov tuvieron claro que lo primero que había que hacer era especificar las propiedades que tenía que tener el dominio. Que si no estaba claro cómo era el dominio de la función probabilidad, mucho menos podía estar claro cuál era la función probabilidad. Entonces, básicamente, tanto Borel como Kolmogorov abordaron definiciones de estructuras de familias de conjuntos. Por ejemplo, le llama álgebra de Boole, fue un poco la aproximación de Borel. Él le llamó álgebra de Boole a una familia de conjuntos que contiene al conjunto total, a omega. Si contiene un conjunto, contiene el complemento, y si contiene a dos conjuntos, contiene la unión, que por inducción completa se saca automáticamente que si contiene una cantidad finita, contiene a la unión de todos ellos. Y por las leyes de De Morgan se saca que si contiene dos conjuntos, contiene la intersección, etcétera, 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 y que el vacío está, y un montón de cosas más. Es decir, a partir de esta definición se empiezan a sacar un montón de otras propiedades como corolarios formales. Entonces dijo, bueno, mi dominio de la probabilidad va a ser una familia de conjuntos que cumpla con estas tres propiedades. ¿Tenías una pregunta? Dice que hace familias de conjunto de omega, ¿no? Porque omega pertenece a... Claro, el ejemplo sería así, es... No. No entiendo, si se hacen familias de conjunto de omega. Lo que pasa es que acá, por un problema de versiones del PowerPoint, hay dos A. Este A tendría que ser, si lo ves en la versión adecuada, este A tendría que ser una cursiva, viste que es un A quedó como grandote, es un A en manuscrito, no es un A en esta tipografía. Discúlpeme, gracias por la pregunta, si no, no quedaba nada claro. ¿Está bien? Es decir, vamos a tener claro, omega es todas las listas que, ojo, miren el ejemplo, omega es todas las listas que podemos formar acá adentro con 10 personas. Entonces, la familia de subconjuntos es una familia de listas de 10 personas. Una familia de conjuntos de listas de 10 personas. O sea, cada elemento de esa familia es a su vez una colección de listas de 10 personas. No es una lista, es un conjunto de listas de 10 personas. ¿Se entiende? Es un conjunto, ¿verdad?, de resultados concretos, por lo tanto un subconjunto de todo el omega. Sí. ¿Se puede llamar un suceso? Claro, exacto. Eso es lo que se llama suceso o evento en la terminología formal. Bueno, Kolmogorov lo que se dio cuenta es que con esto no iba a alcanzar. Acá hay ejemplos, un ejemplo trivial es, bueno, tomar todos los subconjuntos. Si uno toma todos los subconjuntos de un conjunto, siempre va a cumplir lo anterior. Pero después hay ejemplos que son no triviales y hay varios. Y los ejemplos no triviales importan porque todos los subconjuntos de un conjunto, si un conjunto tiene n elementos, el conjunto de todos los subconjuntos, ¿cuántos tiene? Tenemos un conjunto con n elementos. ¿Cuántos son todos los subconjuntos que podemos formar? Piénsenlo en representación binaria, 0, 1, 1, 0, 1, 0. 2 a la n. Entonces, ¿qué pasa? Si el conjunto es enorme, la familia de todos los subconjuntos es monstruosa. ¿De acuerdo? Y siempre es más difícil definir funciones con propiedades fijas en conjuntos más grandes que en conjuntos más chicos. Entonces, cuanto más vas agrandando el conjunto, más difícil se te va haciendo definir funciones que cumplan ciertas propiedades. Como se quería que la probabilidad cumpliera ciertas propiedades, a medida que agrandabas el conjunto te la ibas complicando. Cuando pasás al nivel infinito, ya lo veremos después, es más bestial todavía. Esa diferencia entre un conjunto y todos sus subconjuntos. Entonces, lo de tomar todos los subconjuntos sirve cuando estás con un conjunto de juguete con 10 elementos. Ya ahí vas a tener 2 a la 10 subconjuntos en total. Si no, tenés que empezar a manejar con ejemplos donde algunos conjuntos entran y otros no entran. ¿Está bien? Bueno, Kolmogorov lo que se dio cuenta es que tenía que tomar una definición ligeramente distinta.
lo que llamó sigma álgebra. Sigma siempre refiere a algo numerable. La primera propiedad es la misma del álgebra de Boole, que todo el espacio esté. La segunda propiedad también es la misma. Si un conjunto está, el complemento está. La que cambia es la tercera. La tercera es que si hay una sucesión de conjuntos que están en la familia, la unión de todos ellos tiene que estar en la familia. Pero una sucesión que puede ser infinita. Esto implica que las uniones finitas también están, porque de 1 y 2 sale que el vacío está en la clase, y por lo tanto, poniendo el vacío de un lugar en adelante, cualquier unión finita la podés escribir como unión numerable. Lo cual implica que todo sigma álgebra, todo lo que definió Kolmogorov, es un álgebra de Boole. O sea, el modelo de Kolmogorov, en particular, cumple las condiciones del modelo que había trabajado Borel. Pero acá tienen ejemplos que el recíproco no es cierto. Es decir, no son tontos. Acá tienen un ejemplo de un álgebra de Boole que no es una sigma álgebra. Es decir, básicamente el punto es, estando todo el conjunto, estando el complemento de todo conjunto y cumpliendo la propiedad de que la unión de dos que está, esa clase de conjuntos no necesariamente cumple que la unión de una cantidad numerable de conjuntos que lo constituyen también esté. ¿Está claro? Y acá tiene un ejemplo para mirar que es concretito y es bien sencillo. Por eso se lo dejo para que lo miren, porque esto contado sé que les puede resultar un poquito confuso, y cuando lo lean van a ir viendo que no es nada del otro mundo. Lo que era del otro mundo es tener la idea, eso sí. Pero como siempre, uno mira el diario no del lunes, del jueves siguiente, ¿no? Bueno, entonces, la diferencia básica entre la axiomática finita y la axiomática de Kolmogorov. La axiomática finita es la que establece como axiomas algunas de las propiedades que ya vimos. Concretamente las limpia. Se queda con que la probabilidad de todo suceso tiene que ser positivo, o sea, todo elemento que está en el dominio de la probabilidad hay que asociarle un número positivo. Al suceso omega, que es al que pase algo, hay que asociarle el 1, y a dos disjuntos hay que asociarle, a la unión hay que asociarle la suma. Esas son las tres reglas que pide la axiomática finita para llamarle algo probabilidad. Y Kolmogorov de vuelta dijo, no, con esto no alcanza para tener una probabilidad que permita hacer estadística, que permita hacer cálculos potentes. Kolmogorov cambió esta. Lo cambió en el mismo sentido que cambió la definición del dominio. Acá hay algunas cosas que están puestas como ejemplo. Lo cambió en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Dejó igualita la primera suposición, dejó igualita la segunda suposición, pero como en sus dominios, en los dominios que tomó Kolmogorov, las sigmas álgebra, estaba permitido hacer uniones numerables, en vez de decir si tengo dos disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma, Kolmogorov dijo, si tengo una sucesión de eventos que son incompatibles entre sí, la unión de todos es la serie. Lo cual significa que la serie que está a la derecha es convergente y que converge a este número. La gracia que tiene esto, porque todo esto se sé que así dicho por primera vez puede sonar a chino mandarín, pero digamos, la gracia que tiene esto es que en el momento que Kolmogorov metió las series, metió el análisis. O sea, la diferencia entre una suma es que la suma es matemática finita. La serie es un límite, es análisis. Kolmogorov construyó una teoría de la probabilidad donde estaba metido desde el pique el análisis. Consecuentemente, surprise, 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 en la teoría de Kolmogorov salen un montón de resultados analíticos por todos lados. Claro, está puesto desde la propia axiomática. Al utilizar un elemento del análisis, que es el pasaje al límite, que está en la serie, está implícito en la serie, en la definición. ¿De acuerdo? O sea, Kolmogorov, aparte de un gran probabilista, era un gran analista. Bueno, era un, como les dije, era un caballo en realidad, no era un gran lo que quieran. Pero eso es lo que para nosotros va a ser una probabilidad. Es una función que cumpla con esos tres axiomas. Nosotros no vamos a insistir mucho con los temas de sigmas álgebras, con los dominios, porque ahí sabemos que lo vamos a enredar. Pero una probabilidad para nosotros va a ser una función que a un evento le asocia
un número positivo que al evento total le asocia probabilidad 1, valor 1, y que una unión de cosas que son incompatibles le da por probabilidad la serie. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta acá? Está claro que pasamos sobre varias cosas que no son menores, que la tienen que mirar. ¿Está bien? Pero insisto, lo que más interesa es que focalicen, esta es la definición de probabilidad. Y a partir de aquí, a partir de ahí, salen como teoremas prácticamente todas las propiedades habituales de probabilidad, pero salen algunas otras. Y de esas algunas otras es la que me gustaría terminar hablando hoy. Bueno, básicamente las transparencias siguientes lo que dicen es que todas las propiedades más o menos sencillitas de las probabilidades, la fórmula de inclusión-exclusión, para 2, para 3, etcétera, etcétera, todas salen como teorema con esta axiomática. ¿Está bien? Después tienen un par de transparencias que muestran que la axiomática de Kolmogorov es más fuerte que la axiomática finita. Es decir, la axiomática de Kolmogorov cumple la finita no cumple la de Kolmogorov. Kolmogorov fue más lejos con el modelo que propuso. Y la diferencia está en lo que les acabo de decir. Metió el análisis, contrabandeó el análisis en la definición. Bueno, y acá ejemplos para poder comprender esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para respirar y vamos al teorema final. A veces me gusta hacer esas pequeñas pausas en los momentos en que siento que están a punto de fallecer y hay algunas pausas que son recurrentes y tienen que serlo. Voy a tratar de ser breve porque los valores no se cuentan, se practican, y uno de ellos es la gratitud. El señor que está acá se llama Ariel Roche-Loxi, mundialmente conocido como el Lento. Falleció en enero del 2013. Fue integrante de nuestro equipo cuando este curso se hizo por primera vez. Yo era el que había propuesto el curso, el programa, qué sé yo estaba en Francia, se iba a hacer en el segundo semestre, esos cambios que hay a último momento. Se salió en el primer semestre, yo estaba comprometido todavía en Francia, no había mucha gente que hubiera estudiado estos temas. El que cantó yo para dar la materia fue él, entonces bueno, yo le mandaba material de allá, él la daba acá, qué sé yo. Y eso fue algo que lo caracterizó a Ariel en toda su vida, cantar yo cuando había que sacar las papas del horno en más de un momento. De hecho, lo venía haciendo desde bastante antes. Ariel formó parte de un grupo de estudiantes de ingeniería que se caracterizaron por hacer muchas actividades de resistencia a la dictadura, y a causa de eso varios de ellos cayeron presos y la pasaron muy mal, y Ariel pasó 1 año y pico clandestino. Clandestino quiere decir que te estén persiguiendo permanentemente y que tenés que dormir todas las noches en un lugar distinto porque corres el riesgo que en cualquier momento te agarren, lo cual se podrán imaginar que no es nada agradable como experiencia humana. Bueno, esta es una foto de él con su familia, donde hay una compañera que también ha pasado por estos salones. Ariel fue parte fundamental de la construcción de la facultad, como les conté, del laboratorio. Y bueno, y aparte en mi caso, un amigo fuera de serie, y que, bueno, cuando supo que tenía una enfermedad muy grave, con un pronóstico de unas pocas semanas, lo enfrentó con el mismo coraje que enfrentó todos los problemas de la vida, como siempre cantando "Yo voy al frente". Vivió mucho más de eso, vivió un par de años, dio cursos, siguió participando en convenios, siguió ayudando a formar gente joven. Así que bueno, mientras yo esté en esta facultad voy a seguir pasando esta transparencia
porque no solo porque lo extraño al Lento, sino porque creo que todos ustedes se merecen saber que por esta facultad pasa gente como él, como el Lento. Ahí el Rocha. Volvamos, que sería lo que el Lento me estaría diciendo en este momento, acompañado de algún otro epíteto. Teorema de continuidad de la probabilidad. El teorema de continuidad de la probabilidad es un teorema que, si uno lo ve enunciado así con las formulitas, puede quedar muy complicado. Tiene dos casos, pero el segundo caso se reduce al primero por simplemente tomar complemento. O sea, el segundo es una consecuencia, diría, inmediata del primero. O sea, si uno muestra el primero, el segundo sale de taquito. Así que lo que vamos a hacer es mostrar el primero. Pero antes de mostrar el primero, que lleva muy poco tiempo, miren que no es nada del otro mundo, quiero comentarles una cosa. Sobre los conjuntos, las operaciones de unión y de intersección permiten definir un concepto de límite de sucesión de conjuntos. Eso ustedes nunca lo vieron, límites de sucesiones de conjuntos. Se define, está puesto más acá al final, se define lo que se llama límite inferior de una sucesión de conjuntos, se define lo que se llama límite superior de una sucesión de conjuntos, y cuando esos dos conjuntos, límite inferior y límite superior, coinciden, se dice que la sucesión de conjuntos tiene límite. El teorema de continuidad de probabilidad, con un poquito más de trabajo, y está en el libro y está acá, permite probar de hecho que siempre que una sucesión de conjuntos tenga límite, la probabilidad del conjunto límite es el límite de las probabilidades de los conjuntos. Por eso esto se llama teorema de continuidad, porque es lo que ustedes vieron siempre como continuidad en cualquier espacio, por el amor de Dios. Es que si la función evaluada en el límite de una sucesión es el límite de la función evaluada en las sucesiones, la función es continua. Bueno, Kolmogorov construyó la probabilidad como una función continua en el espacio de los conjuntos que tomó. Esa es la genialidad de Kolmogorov. La genialidad de Kolmogorov es este teorema de continuidad, que en realidad, como les digo, hay 2 o 3 transparencias que me pasé porque son de detalles de refinamiento, pero que el origen está en lo que se llama en el teorema de continuidad de la probabilidad y específicamente en su parte A. La primera parte del teorema de continuidad de probabilidad hace salir después todo en catarata, digamos, después todo baja rápidamente sin mayor problema. Entonces, voy a encender un momentito la luz para hacer esa parte. La parte A del teorema de continuidad, que es bastante sencilla. La voy a anunciar acá porque si no, obviamente no se la tienen por qué acordar. Es más, sería imposible que se acordaran. Bueno, voy a ignorar, como les dije, el tema de los dominios de las probabilidades. O sea, no voy a entrar en detalles sobre las sigmas álgebras, los dominios, las probabilidades. Todo eso lo voy a dejar de lado porque si no lo hacemos demasiado complicado. ¿Está bien? Todo eso en todo caso está en el libro y está en la transparencia. Se fijan ahí. Voy a ir a la esencia de la idea. ¿Está bien? Insisto, el teorema de continuidad de la probabilidad, en su parte A, lo que dice es, si uno tiene una familia de sucesos, estos son sucesos, que son crecientes, o sea, para cada n, el suceso está incluido en el que viene después. Van creciendo. ¿Está bien? Entonces lo que dice el teorema de continuidad de probabilidad es que la probabilidad de la unión de todos ellos es, el límite, cuando n tiene infinito, de la probabilidad de uno de ellos.
¿Está bien? Eso es lo que dice la parte crucial del teorema de continuidad de las probabilidades. ¿Está bien? Que es lo que Kolmogorov metió en su definición de probabilidad y lo que Borel no vio que había que poner. ¿Está? Con axiomática finita no vale este teorema. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, se demuestra bastante fácil, ¿no? O sea, fíjese que es bastante intuitivo, porque esto se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Veía que la unión sería como lo que queda después que agrande al infinito. Bueno, agrandando al infinito sería el conjunto que está al infinito. Está. La guía intuitiva va por ahí, pero ¿cómo haces una demostración con esa guía intuitiva? La guía intuitiva es hacer esto. Definir una familia de conjuntos de esta forma. A1 es de 1. A2 es lo que está en B2 y no está en B1. O sea, ¿por qué estoy poniendo A? Son los aritos, digamos. A1 sería este mismo. Pero A2 sería lo que quedó en el medio entre B2 y A1. ¿Se entiende? A3, ¿qué sería? El arito que está acá. Lo que quedó en el medio entre B3 y B2. O sea, lo que está en B3 y no está en B2. Bueno, y así sucesivamente. AN es BN y no BN menos 1. ¿Qué características tienen los aritos? Son coquetos, elegantes, ¿qué más? ¿Qué características tienen los aritos? ¿Qué pasa si ustedes unen los aritos desde uno hasta un lugar fijo? ¿Qué les queda? Imaginemos que n grande es 3, vamos a hacerla fácil. ¿Tá? ¿Qué pasa si unís los 3 primeros aritos? ¿Qué te queda? Te queda el B3, ¿está bien? O lo que es lo mismo, la unión de los primeros 3B. Cualquiera de las dos cosas es cierta, ¿no? O sea, te queda BN o también la unión desde 1 hasta n grande de los B chicas. Porque como los B van creciendo, al unir queda el último, ¿no? Pero no quedaría la unión de esos B sin está incluido, está sin repetir, digamos. ¿Cómo? Pero no quedaría tipo la unión, pero sin perito. Esa es la gracia. Bueno, ¿qué pasa si los uno todos los aritos? Bueno, naturalmente, si uno todos los aritos, este escalón del medio lo pierdo, porque B infinito no tiene sentido. Pero esto sí tiene sentido. Es lo mismo que unir todos los Bs. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con esto o no? Digamos, todo lo que está acá, en algún momento está, para algún n grande está acá. Por lo tanto está aquí, y por lo tanto está a la izquierda en esta igualdad. ¿De acuerdo? Y todo lo que está acá, para algún n grande está acá, por lo tanto está en la expresión de la derecha, y por lo tanto está en esta expresión de la derecha. ¿Está bien? No hay ningún pasaje al límite misterioso. No. Es si está en esta unión, está en alguno de estos, para n igual 7.300.000. Bueno, no importa, pero como esto vale para todo n grande, entonces es cierta esta identidad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el teorema de la probabilidad, de continuidad de la probabilidad, refiere a la probabilidad de la unión, usemos esta última identidad. Enchufémosla acá. Y digamos que la probabilidad de la unión de todos los Bs es lo mismo que la probabilidad de la unión de todos los As o As. Unir todos los B es lo mismo que unir el primer B y después todos los aritos que están en el medio. Y vos te me adelantaste recién. ¿Cuál es la gracia con los AES? Que no suman lo que está. Que son incompatibles, que son disjuntos. O sea, si yo tomo dos AES distintos, ¿verdad? ¿Qué pasa? La intersección da vacío. Son incompatibles. Es bien sencillo. Un arito está por acá, el otro arito está por allá, no se cortan. ¿Está bien? Mírenlo acá. Digamos que n es más grande que m. Bueno, el arito n sacó todo lo que estaba en los Bs anteriores.
Y el arito que está antes, en M, está todavía en el B anterior. ¿Está claro? Pero guarden la idea geométrica, ya está, listo. Hay un arito por acá y otro por ahí que está por allá arriba, son disjuntos, listo. ¿Está bien? En la axiomática de Kolmogorov, cuando tienen una unión de eventos incompatibles, esta probabilidad es la serie. Y esta serie ahora sepárenlo en el término inicial, más todos los términos que están de 2 en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el primero no es del arito, el primero es el primero de todos los Bs. Y estos sí son aritos. Esto que está acá es P de Bn intersección Bn-1 complemento. O sea, esto sí es un arito, es B2, B3, B4, etc. Ustedes van a ver en el práctico, y me remito al práctico para no llevarles más tiempo, lo van a ver como ejercicio. Es más, cuando un conjunto está metido en otro y le sacan el más chico al más grande, ¿a qué no saben qué notación se usa? Esto es una notación. Se usa la notación Bn menos Bn menos 1. O sea, al más grande le saqué el más chico. Pero en general esa notación se reserva para cuando, no para cualquier par de conjuntos. Tiene que estar Bn menos 1, tiene que ser más chico que Bn, porque si no puede ser confuso. ¿Está bien? Bueno, el ejercicio que está en el práctico es, ¿a qué no saben que da esta probabilidad? Hagan sus apuestas, señores, que este es un curso de probabilidad estadística. No más. 3 posibilidades. Raíz de pi sobre 2. Logaritmo lagrangiano de derivado sobre las órbitas. O bien P de Bn menos P de Bn menos 1. ¿Cuál de las 3 opciones es la correcta? Bueno, obviamente P de Bn menos P de Bn menos 1. Es decir, lo que van a probar en el práctico es que cuando un conjunto está encajado en otro, si al conjunto grande le sacan el conjunto chico, queda la probabilidad del grande menos la probabilidad del chico. Que salen dos, si lo hiciéramos acá, es un segundo, porque salen 2 patadas de la formulita de unión de 2 disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma. ¿Está? No, lo pueden hacer ustedes solo como ejercicio ya. Pero bueno, dado que está en el práctico, me refiero al práctico y punto. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, aceptando eso que viene en el práctico, ¿está bien? Entonces, volvamos, ¿no? Esto es tal como está definido. Acá no hice nada. Acá dije, AN es esto. No hice un pepino. Acá es una cuestión de notación como para ir ayudando a intuir lo que se viene. Y esto es lo que se ve en el práctico, que insisto, es hiper sencillo. Salen 2 líneas. ¿Está bien? Pero entonces, aceptando esto que se ve en el práctico, cada uno de estos términos que está acá es P de Bn menos P de Bn menos 1. Les quedó una serie del tipo P de Bn menos P de Bn menos 1. ¿Qué tipo de serie es esa? 3 opciones: psicópata, neurótica, telescópica. ¿Cuál de las 3 es correcta? Tan bravo la múltiple opción, no crean. Es una serie telescópica. Acá están sacando algún término del anterior. Por lo tanto, queda la suma de una serie telescópica. El límite de la sucesión que están telescopizando menos el primero de todos los valores. ¿Está bien? ¿Por qué? P de B2 menos P de B1, P de B3 menos P de B2, chau B2, P de B4 menos P de B3, chau B3, así sucesivamente. Lo que queda es el límite. Lo que te queda es el límite, cuando n tiende infinito, de P de N menos P de 1.
Y como P de 1 estaba acá sumando, este término y este término se van, y lo que queda es que la probabilidad de la unión de estos sucesos que se van agrandando es el límite de las probabilidades de dicho suceso. Y eso es el teorema de continuidad de Kolmogorov. ¿Está bien? Eso es exactamente el teorema de continuidad de Kolmogorov. ¿Está bien? Donde fue crucial, totalmente crucial, que pudiéramos meter las series acá. Si no hubiéramos podido meter la serie, el teorema de continuidad no salía ni por decreto. ¿Está claro? Bueno, repasen esto, sobre todo viernes de noche, sábado de noche, repásenlo bien. Y nos vemos la semana que viene. Voy a tener que ponerme a repasar el